Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el episodio de hoy quería hablar sobre cómo algunos géneros de películas influyen en el vestuario. O sea, es como que si ya vamos a ver una película de fantasía, por ejemplo, nosotros como espectadores ya tenemos una idea de lo que podemos llegar a encontrar en esa película. Tal vez este episodio sea como más dirigido para cine, pero hay algunas cosas que también podrían funcionar para teatro. En cualquier producción, muchas decisiones van a estar tomadas por el director, que va a ser el encargado de dar como lineamiento definitivo y general para toda la producción. Muchas de estas decisiones van a determinar el tiempo y el espacio en el que se quieran ambientar ese proyecto. Hay cuestiones también como paleta de color que tal vez como diseñadores de vestuario no vamos a estar 100% a cargo, sino más bien va a depender del director de arte, que a su vez también se va a encargar que toda la estética visual esté en sintonía con la guía que plantea el director. Sin embargo, nosotros como espectadores, al elegir alguna película o serie que queramos ver en nuestras casas, o incluso pagando una entrada en el cine o en el teatro, ya elegimos qué tipo de obra o película vamos a ir a ver, ya sea comedia, drama, romance, cualquier género que nos guste. Y esa elección de género que vamos a ver también va a determinar de cierta manera el vestuario que vamos a ir a ver. Porque el vestuario es una herramienta más que nos ayuda a nosotros los espectadores a entender que el mundo que vemos puede llegar a ser real o no. En este episodio me gustaría hablar de algunos géneros o categorías, por así decirlos, en donde podemos ver ciertas similitudes o características que se asemejan entre películas por más que no hayan sido dirigidas o producidas por un mismo director o compañía. De la primera que me gustaría hablar son las películas o series de época, que entendemos por época cualquiera que no esté ambientada en la época actual, ya sea en 1800, en 1300, en el 300 a.C., cualquier época que no sea la contemporánea en la que vivimos. El trabajo de vestuario en este caso, para mi parecer, es mucho más fácil en el sentido de que hay que documentar bastante, pero es fácil de poder asociar una prenda o un sombrero o algún accesorio a una época concreta y que el espectador pueda identificarlo y darse cuenta de qué época estamos hablando sin tener que mencionarla. En este caso, en esta categoría, lo que también juega mucho a favor es el inconsciente colectivo sobre ciertas cosas que aprendemos en la escuela por cultura general y que después nosotros lo podemos ver plasmada en una pantalla o mismo buscando más cosas si nos interesa la historia. Y vale aclarar que una película no es un documental, por lo que también parte del diseño de vestuario es tomarse ciertas licencias en cuestiones de vestuario, ya sea colores, texturas o formas, para que ese vestuario pueda funcionar mejor con la historia que se quiere contar. Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Orgullo y Prejuicio, película estrenada en 2005. En esta película podemos ver un vestuario bastante acorde a la época, pero sobre todo muy acorde a los personajes que representan Elizabeth y Darcy. E incluso si comparamos a Elizabeth o cualquier mujer del campo con la hermana de Darcy, nos podemos dar cuenta cómo la moda de Londres llega diferente o más tarde al campo, haciendo que ambos personajes sea fácil de identificar entre quién es de campo y quién es de ciudad. Mismo con los colores o con los textiles que usa Elizabeth en comparación de la hermana de Darcy o de la hermana de Bingley también. Elizabeth, al ser de campo y ser de una clase inferior a la de Darcy, suele usar prendas en colores marrones o verdes que de cierta manera remiten a su gusto por estar al aire libre también. Si en cambio vieron Orgullo y Prejuicio Zombies, estrenada en el 2016, nos damos cuenta que tiene una misma base, una misma época ambientada, pero los personajes son totalmente diferentes en cuestiones de vestuario. Incluso podemos ver que en esta película hay otra paleta de color muy opuesta a la de Orgullo y Prejuicio del 2005, en donde incluso los colores no serían fieles a la época, y acá entra lo que dije antes sobre las licencias que se dan los diseñadores siempre y cuando funcionen para la historia, que en este caso para mí sí funciona. Que vemos a una Elizabeth muy diferente a la de la otra película. Esta es una Elizabeth que literal mata zombies y combate y es fuerte y decidida, y esos colores que lleva son también muy diferentes a los que lleva en la otra película. También dentro de esta categoría de lo que son películas de época,
podemos hacer como una subcategoría que viene a ser las películas de guerra. Tienen mucho que ver con la época porque una guerra transcurre en un tiempo y un espacio determinado y está marcada por la misma historia que conocemos todo el mundo. O sea, la Segunda Guerra Mundial no va a tener otro momento histórico de lo que ya conocemos, por ejemplo. Y destaco este tipo de películas porque algo muy característico en el vestuario son los uniformes. Y hay veces como que parece ser lo mismo, pero no es lo mismo un militar a alguien de la Fuerza Aérea o de la Marina. En el inconsciente colectivo de la sociedad en general hay un cierto uniforme que es característico para todo el mundo, que es el de camuflaje verde militar. Pero parte de la investigación para un diseño de vestuario de película de época de guerra, primero es definir qué tipo de guerra es, en dónde es y en qué tiempo. Porque como decía, no es lo mismo un uniforme de un militar de Estados Unidos a uno de Corea, a uno de Argentina o incluso a uno de Inglaterra. Sí, obviamente los uniformes van a tener insignias y accesorios que varían, pero también son muy importantes porque van a determinar rangos, especialidades o algo a destacar de un soldado. Y esas insignias pueden ser un elemento definitorio en un vestuario si queremos resaltar algo de ese personaje nosotros como diseñadores de vestuario. Ya sea porque se menciona en el guión en algún personaje, en algún diálogo, y no importa si esa insignia existe o no, sino es como una herramienta más narrativa, visual, que nos sirve a nosotros, por ejemplo, si queremos destacar la valentía de alguien. Por ejemplo, en la película Corazones Malheridos, al padre del protagonista le dan una medalla que creo que se llama el Corazón Púrpura, que representa la valentía en Estados Unidos. Entonces, a lo largo de toda la película, el protagonista se hace la comparación con el padre y ve esa medalla como un peso o una carga que a él lo persigue de cierta manera, porque él no es como el padre. Otra peli que tiene una ambientación en guerra, que es muy linda y a mí me encanta, se llama La ladrona de libros, que está basada en un libro también. Transcurre en la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de otras películas de esa época, narra la vivencia de una niña durante la guerra, que vive en un pueblito rodeado de lo que pasa en la guerra, y cómo el pueblo tiene que sobrevivir con poco y nada. Y lo que me gusta de esta película, más allá de que está muy bien ambientada, es que también te muestran otro lado de la guerra. Casi siempre se ven películas en el frente y de los soldados yendo a combatir, pero hay muy pocas películas que muestran lo que vivió la gente ajena a la guerra, por así decirlo. La segunda categoría o género que quiero hablar hoy son las post-apocalípticas, o incluso no llegando a ser post-apocalípticas, las de catástrofe, porque en ambas películas lo que podemos ver es una sociedad que está muriendo o casi a punto de extinguirse, donde casi no hay vida en la tierra y la humanidad tiene que prosperar, o incluso es corrompida por alguna enfermedad, o incluso es una ciudad en la que empieza todo bien y termina siendo destruida. Pero una de las características que yo creo que se pueden ver mucho es que los vestuarios de estas películas empiezan súper limpios, tanto visualmente como de limpieza de la prenda en sí. Y a lo largo de toda la película se va a ir ensuciando, rompiendo, o incluso puede ser que partes de lo que al principio llevaban los personajes vayan terminando perdiendo capas de prendas, ya sea que tengan una camisa, un saco y una corbata, y a lo largo de toda la película van perdiendo alguna prenda en el camino porque la usan para sobrevivir o cosas así. E incluso se muestra mucho esa dualidad entre el principio y el final, o del mundo que está muriendo o en contra del que se está salvando. Y creo que el mejor ejemplo que se me puede ocurrir en este momento es la película 3 de Maze Runner, cuando los chicos sobreviven al laberinto y salen y de repente se encuentran con una ciudad que es una ciudad súper moderna, tranquilamente como si fueran cualquier ciudad hoy en día, e incluso por más que existe la enfermedad, es una ciudad en comparación de todo lo que ellos vienen viviendo, y ven ese contraste tan llamativo que incluso se ve reflejado en el vestuario. Si miramos el vestuario de Teresa, en las primeras películas es sucio, manchado, porque obviamente está escapando, y después en la tercera es una científica con delantal, bien limpia, bien arreglada, que presenta las ideas ante el consejo, y es otro personaje totalmente diferente porque evolucionó y sufrió una transformación en el viaje que transitó.
Otra serie así post-apocalíptica que creo que me fascina porque no es como que los chicos no saben qué es lo que pasa, entienden la situación y saben lo que está pasando por más que parezca una locura. Y estoy hablando de la serie Estamos todos muertos, donde un gen zombie empieza a expandirse en un colegio y los chicos claramente identifican que son zombies, y a lo largo de toda la serie vos ves cómo sus uniformes no solo se van ensuciando y rompiendo, sino también los mismos chicos los van amoldando para poder sobrevivir y agregar ciertas cosas que los ayuden a poder transitar el escape del colegio, ya sea armándose protectores para los antebrazos y las piernas o agarrando algún casco que encontraron en algún gimnasio, y todas esas cosas ayudan a que el vestuario también vaya evolucionando y acompaña la historia de lo que se quiere contar, que en el caso de esta serie es que los chicos puedan escapar del colegio sin convertirse en zombies. Y como última categoría de este episodio de hoy, me gustaría hablar sobre el género fantasía, donde obvio no puedo dejar de mencionar a Harry Potter, porque fue una de las películas con las que crecí, las responsables por la que estoy estudiando diseño de vestuario. Porque es muy claro, sobre todo en la primera película, cómo se diferencia el mundo mágico con el mundo real, por así decirlo. E incluso se ve la diferencia entre niños y adultos, porque los niños pueden elegir no usar las túnicas que usan los magos adultos, salvo cuando están en el colegio. Pero incluso en el colegio usan ropa de niños del mundo real, dándole cierta credibilidad y realidad a la historia en sí, y cómo se apoya en el vestuario para poder hacer eso. También se me ocurren dos series que creo que es una de mis favoritas últimamente para esta categoría de fantasía, que una es Sombra y Hueso y la otra es Carnival Row. En ambas series nos presentan la convivencia entre humanos y seres especiales. En el caso de la primera serie, de seres que tienen la posibilidad de controlar fuego, luz, la tierra. Y en la segunda serie son literalmente criaturas mitológicas conocidas como hadas o faunos. Y tienen la característica que ambas series nos sumergen en un mundo bien definido y en una época que está medio complicada de definir porque toma diferentes aspectos de algunas características demasiado fuertes de ignorar, pero que nosotros como espectadores nos dicen que estamos viendo un espacio y un tiempo definidos, aunque sea en ese mundo. En el caso de Sombra y Hueso podemos notar ciertas características en el vestuario de los soldados con una inspiración rusa, mientras que en Carnival Row podemos definir que está ambientada en un mundo fantasioso pero victoriano, gracias a los vestidos de las mujeres de la época. Lo que me gusta de esta categoría o de este género es que no sabes con qué encontrarte a menos que hayas leído la sinopsis, pero incluso eso tampoco te va a ayudar a tratar de ver en sí toda la ambientación y posibilidades en vestuario que puedes encontrar viendo la serie completa y en sí. Yo siento que en las películas de fantasía se abre todo un mundo, toda una posibilidad de mundos diferentes que son reales gracias a todas esas puestas en escena y esas combinaciones que tal vez no funcionarían en algún otro género de películas. Espero que te haya gustado este episodio. Me serviría mucho que clasifiques el podcast y dejes tu comentario sobre lo que pensaste de este episodio. Y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar.